Filosofía desatada. ¿Te has preguntado alguna vez si la vida que estás viviendo hoy sería digna de repetirse para siempre? Imagina que todo, desde tus rutinas más monótonas hasta tus decisiones más pequeñas, quedara atrapado en un ciclo infinito. ¿Celebrarías ese destino o sentirías el peso de haber desperdiciado algo irrecuperable? Para Friedrich Nietzsche, esta no es solo una pregunta filosófica, sino una herramienta poderosa para transformar tu existencia. Bienvenidos a Filosofía Desatada, donde desentrañamos las ideas más impactantes de la historia del pensamiento y las llevamos a tu día a día. En este video, te llevaré a través de uno de los conceptos más radicales de Nietzsche, el eterno retorno. Un desafío que no solo cuestiona cómo vives tu vida, sino que te invita a superarla, convirtiendo las imposiciones del mundo moderno en una fuerza para tu autenticidad. Detrás de este contenido hay semanas de análisis, investigación y reflexión. He consultado desde obras clásicas de Nietzsche hasta estudios recientes que exploran cómo sus ideas dialogan con nuestra realidad actual, dominada por redes sociales, presiones externas y la constante búsqueda de validación. Este video es el resultado de ese esfuerzo, un puente entre las alturas del pensamiento filosófico y los retos de la vida cotidiana. Si este viaje por la mente de Nietzsche resuena contigo, si quieres encontrar herramientas para desafiar las limitaciones y crear tus propios valores, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando las preguntas que importan, porque, como diría Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. ¿Estás listo para enfrentarte a ti mismo? Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán del siglo XIX cuya obra ha dejado una marca indeleble en la forma en que entendemos la existencia, la moral y la libertad individual. Nacido en 1844, Nietzsche creció en un entorno profundamente religioso, pero a lo largo de su vida se rebeló contra los dogmas que lo rodeaban, desafiando no solo la religión, sino también las estructuras sociales y culturales que definían su época. Su pensamiento, radical y provocador, sigue resonando hoy porque aborda preguntas fundamentales que no han perdido relevancia. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué significa ser auténtico? ¿Y cómo podemos liberarnos de las expectativas impuestas por los demás? Nietzsche no se limitó a criticar los valores de su tiempo, los destruyó con la fuerza de sus ideas. En su lugar, propuso un camino hacia una vida auténtica, donde el individuo crea sus propios valores en lugar de aceptar ciegamente los de la sociedad. Esta ruptura con lo establecido lo convirtió en un pensador incómodo, pero también en un guía para quienes buscan desafiar el statu quo. Sus conceptos, como el superhombre y el eterno retorno, no son meros ejercicios intelectuales, son invitaciones a replantearnos cada aspecto de nuestra existencia. Hoy, más de un siglo después de su muerte, las críticas de Nietzsche a lo que él llamaba el rebaño son más pertinentes que nunca. En su tiempo, el rebaño representaba a aquellos que vivían según las normas y expectativas de la sociedad sin cuestionarlas. En el nuestro, el rebaño podría verse en la presión por encajar en moldes creados por las redes sociales. Piénsalo. En plataformas como Instagram o LinkedIn, muchas personas moldean su identidad en función de la aprobación externa, midiendo su valor por el número de me gusta o conexiones. Nietzsche nos advertiría contra esta trampa, invitándonos a preguntarnos, ¿quién eres realmente cuando nadie está mirando? ¿Tus acciones reflejan tus verdaderos deseos o están diseñadas para impresionar a otros? Más allá de su crítica al conformismo, Nietzsche entendía la lucha interna del ser humano. Sabía que liberarse de los valores heredados no era fácil. Es un proceso lleno de dudas y sacrificios. Pero en esa lucha, decía él, radica la posibilidad de la grandeza. Es el desafío de crear significado en un mundo que no nos lo da automáticamente. Y aquí es donde Nietzsche se conecta con los desafíos modernos. Vivimos en una era donde la información y las opiniones están a un clic de distancia,
Pero esta abundancia también nos deja vulnerables a las comparaciones constantes, al vacío de perseguir ideales que no son nuestros. Considera esto. En lugar de buscar validación en los demás, Nietzsche propondría que construyas tu propio criterio de éxito. Esto no significa rechazar a la sociedad por completo, sino aprender a navegarla con independencia, siendo fiel a lo que consideras valioso. Su filosofía no es un camino sencillo ni rápido, pero ofrece una recompensa única, una vida auténtica, donde cada decisión está alineada con lo que realmente importa para ti. Nietzsche importa hoy porque su pensamiento nos da herramientas para sobrevivir y prosperar en un mundo lleno de distracciones y superficialidades. Su voz, aunque del pasado, tiene el poder de ayudarnos a enfrentar los dilemas del presente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escucharla? El superhombre es uno de los conceptos más emblemáticos y malinterpretados de Friedrich Nietzsche. A menudo se asocia con imágenes de superioridad física o dominación, pero esta visión simplista está muy lejos de lo que Nietzsche realmente proponía. El superhombre no es un tirano ni un héroe de fuerza descomunal, es un ideal humano, una meta hacia la que debemos aspirar si queremos vivir de manera auténtica y superar las limitaciones que nos impone la sociedad. Para Nietzsche, el superhombre representa a aquel que trasciende los valores tradicionales y crea sus propios principios. Imagina por un momento que toda tu vida has vivido siguiendo reglas que no diseñaste, expectativas familiares, normas sociales o creencias religiosas que nunca cuestionaste del todo. Nietzsche diría que en ese estado no eres completamente libre. Eres prisionero de un sistema que te dice cómo pensar, qué desear y cómo comportarte. El superhombre, en cambio, es aquel que toma el control. No destruye todo por simple rebeldía, sino que evalúa, reflexiona y decide que merece conservar y que debe ser reinventado. Piensa en las grandes figuras que han cambiado la historia. Inventores como Nikola Tesla, artistas como Leonardo da Vinci o incluso líderes que rompieron moldes en su tiempo. Estas personas no solo se destacaron por su talento, sino porque se atrevieron a desafiar las normas de su época, a proponer algo nuevo y a vivir según sus propios términos, incluso enfrentándose al rechazo o la incomprensión. Esa es la esencia del superhombre, no buscar el reconocimiento de los demás, sino perseguir aquello que tiene verdadero significado, aunque el camino sea solitario. Pero, ¿cómo puede esta idea aplicarse a la vida cotidiana? El superhombre no es un concepto reservado para genios o grandes líderes. También se refleja en gestos aparentemente pequeños, como decidir dejar un trabajo que no te llena para perseguir un proyecto más acorde con tus valores, o incluso en la forma en que eliges pasar tu tiempo, priorizando lo que realmente importa por encima de las expectativas ajenas. Tomemos un ejemplo más cercano. Imagina a alguien que ha pasado toda su vida esforzándose por alcanzar una idea de éxito dictada por otros, tal vez acumulando bienes materiales o buscando el reconocimiento social. De pronto, esta persona se da cuenta de que ese camino no le hace feliz, pero el miedo a ser juzgado lo paraliza. Nietzsche diría que dar el salto hacia lo desconocido, aunque implique perder la aprobación de los demás, es precisamente el acto que nos acerca al superhombre. Es la capacidad de decir, esto es lo que quiero para mí, vivir con las consecuencias, sabiendo que esas decisiones provienen de un lugar auténtico. En última instancia, el superhombre no es alguien perfecto ni infalible. Es alguien que acepta el desafío de ser el arquitecto de su propia vida, construyendo su camino sobre un fundamento sólido de valores propios, no prestados. Y aunque ese camino esté lleno de incertidumbre, es también el único que puede conducirnos a una vida verdaderamente plena. La pregunta que Nietzsche nos deja es clara. ¿Estás dispuesto a dejar atrás las viejas cadenas y crear algo que sea, por fin, realmente tuyo? Nietzsche describió al rebaño como una metáfora para referirse a aquellos que viven sus vidas siguiendo los valores, normas y expectativas impuestas por la mayoría, sin detenerse a cuestionar si esas reglas realmente reflejan lo que desean o necesitan.
En su opinión, la conformidad es una fuerza poderosa que ofrece comodidad y seguridad, pero a un precio: la renuncia a la autenticidad. Quienes forman parte del rebaño no toman decisiones por sí mismos, simplemente se dejan guiar por lo que los demás consideran correcto o aceptable. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver cómo esta idea se manifiesta en nuestra sociedad actual. En un mundo dominado por redes sociales, las personas se encuentran atrapadas en una carrera constante por obtener aprobación en forma de me gusta, comentarios y seguidores. Este fenómeno no es más que una versión moderna del rebaño. En lugar de reflexionar sobre lo que realmente importa, muchos moldean sus vidas según un estándar dictado por la mayoría, sacrificando su individualidad para encajar en un molde. Nietzsche, sin duda, vería esto como un síntoma de una sociedad que ha olvidado el valor de la autenticidad. Imagina, por ejemplo, a alguien que siempre soñó con dedicarse a una pasión, como la música, la escritura o el arte. Sin embargo, al enfrentarse a las expectativas de su entorno, decide abandonar esos sueños para optar por un trabajo más convencional, uno que sea seguro y socialmente aceptado. Aunque logra estabilidad económica y la aprobación de los demás, dentro de sí mismo puede sentir un vacío, un constante recordatorio de que ha traicionado aquello que realmente le daba sentido a su vida. Este es el destino del rebaño: sacrificar lo propio por lo colectivo, incluso cuando ese sacrificio supone la renuncia a lo que nos hace sentir vivos. Pero Nietzsche no criticaba al rebaño por maldad o desprecio. Entendía que vivir en comunidad requiere cierto nivel de conformidad para mantener el orden. Sin embargo, advertía que, si todos nos rendimos a ese impulso de encajar, nos arriesgamos a perder de vista lo que nos hace únicos. La clave no está en rechazar completamente a la sociedad, sino en aprender a participar en ella sin traicionarnos a nosotros mismos. Un ejemplo más cercano podría ser la presión que muchos sienten por aparentar éxito material. Comprar el coche más lujoso, vivir en una casa más grande o ir de vacaciones a lugares exóticos no siempre es un reflejo de lo que realmente queremos, sino de lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Este tipo de comportamiento no solo nos deja atrapados en una carrera interminable por más y más, sino que, en el fondo, puede alejarnos de las cosas simples que realmente nos llenan. El antídoto contra esta mentalidad, según Nietzsche, es desarrollar el coraje de cuestionar lo establecido. No se trata de oponerse a todo por rebeldía, sino de reflexionar profundamente sobre nuestras elecciones y preguntarnos: ¿esto lo hago porque realmente lo quiero o porque otros me han convencido de que debería desearlo? Al hacerlo, podemos comenzar a distinguir entre los valores que adoptamos por presión externa y los que realmente resuenan con nuestro ser más profundo. Vivir fuera del rebaño no significa aislarse, sino aprender a encontrar un equilibrio entre lo colectivo y lo individual. Se trata de caminar junto a los demás, pero con la certeza de que nuestros pasos son nuestros, no el reflejo de una multitud que nunca se detuvo a pensar. ¿Estamos atrapados en la conformidad? Nietzsche nos desafía a responder esta pregunta con honestidad y, si es necesario, a tomar las riendas de nuestra vida para liberarnos de ella. Un espíritu libre, según Nietzsche, es alguien que se atreve a desafiar las cadenas invisibles que nos atan, las expectativas sociales, las creencias heredadas y las rutinas que nos hacen sentir cómodos, pero que, en el fondo, nos estancan. Ser un espíritu libre no significa simplemente rebelarse por rebelarse, sino tener el coraje de mirar el mundo, y a uno mismo, con honestidad brutal. Es el tipo de persona que cuestiona incluso lo que ha considerado verdad durante toda su vida, y que no teme reconstruirse desde cero si descubre que ha estado viviendo de acuerdo con reglas que no le pertenecen. La rutina, para muchos, es un refugio. Proporciona estructura y seguridad, pero también puede convertirse en una prisión. El espíritu libre no rechaza la rutina por completo, pero no permite que ésta defina su vida. En lugar de ser una persona que vive en piloto automático,
se detiene a preguntar: ¿por qué hago lo que hago? ¿Este camino lo elegí yo o simplemente lo seguí porque otros lo trazaron primero? Pensemos en aquellas historias que parecen imposibles hasta que alguien las hace realidad. Por ejemplo, emprendedores que dejaron carreras estables para perseguir una pasión aparentemente descabellada. Está el caso de Ray Kroc, el hombre que transformó un pequeño restaurante familiar en la cadena global McDonald's. Aunque su historia tiene matices controvertidos, su disposición a abandonar una vida segura como vendedor de máquinas de batidos para perseguir su visión muestra el tipo de valentía que Nietzsche valoraba en un espíritu libre. Kroc no permitió que el miedo al cambio o las críticas lo detuvieran, y en su tenacidad encontramos un eco de la filosofía nietzscheana. Pero no hace falta transformar una industria para ser un espíritu libre. A veces, romper con la rutina significa hacer pequeñas elecciones que reflejan nuestros verdaderos valores. Puede ser tan sencillo como decidir aprender algo nuevo, como tocar un instrumento, escribir un libro o iniciar un proyecto personal que siempre se había postergado. Cada uno de estos actos es una declaración de independencia, un recordatorio de que nuestra vida no tiene por qué estar dictada únicamente por las expectativas de otros o por lo que siempre hemos hecho. Nietzsche también reconocía que ser un espíritu libre no está exento de dificultades. Al abandonar la seguridad de lo conocido, nos enfrentamos al miedo, a la incertidumbre y, a menudo, al juicio de quienes prefieren quedarse en el rebaño. Sin embargo, para Nietzsche, estas dificultades son el precio que pagamos por vivir una vida auténtica. Es como un alpinista que, al enfrentarse a la dura ascensión de una montaña, encuentra su mayor satisfacción no solo en llegar a la cima, sino en saber que cada paso lo acerca más a lo que realmente anhela. Un espíritu libre vive con la consciencia de que el tiempo es limitado y valioso. En lugar de dejar que los días pasen sin más, busca aprovechar cada momento para construir algo significativo. No se aferra al pasado ni teme al futuro. Se enfoca en el presente como el único lugar donde puede ejercer su voluntad. Esta actitud, aunque desafiante, es profundamente liberadora. Para quienes han pasado gran parte de su vida trabajando, criando una familia o cumpliendo con responsabilidades, la idea de romper las cadenas de la rutina puede parecer intimidante, incluso innecesaria. Pero Nietzsche no sugería abandonar nuestras obligaciones, sino replantearlas. Preguntarnos qué podemos hacer hoy, incluso dentro de nuestras limitaciones, para vivir de manera más alineada con quienes realmente somos. Al final, ser un espíritu libre es un acto de valentía, no porque desafíe a los demás, sino porque desafía lo más difícil de enfrentar: nuestras propias comodidades y excusas. La pregunta que Nietzsche nos deja es: ¿qué cadenas estás dispuesto a romper para descubrir quién podrías llegar a ser? Imagina por un momento que cada elección que haces, cada palabra que dices y cada acción que realizas se repitiera eternamente, una y otra vez, en un ciclo sin fin. Esta es la esencia del eterno retorno, una de las ideas más desafiantes y provocadoras de Friedrich Nietzsche. No se trata de un concepto literal, sino de un ejercicio filosófico, una herramienta para reflexionar sobre el valor de nuestra vida y las decisiones que tomamos. El eterno retorno nos obliga a preguntarnos: si esta vida, con todas sus alegrías, frustraciones y rutinas, fuera la única vida que existiera, ¿estaríamos satisfechos con cómo la estamos viviendo? Es un espejo que no nos deja escapar de la verdad. Si las decisiones que tomamos hoy tuvieran que repetirse para siempre, ¿nos sentiríamos orgullosos o atrapados? Para muchos, la respuesta no es fácil. La vida cotidiana suele llenarse de compromisos, responsabilidades y, a menudo, distracciones que nos alejan de lo que realmente importa. Es fácil caer en el hábito de aplazar nuestros sueños o descuidar nuestras relaciones personales, pensando que siempre habrá tiempo para corregir el rumbo. Pero Nietzsche nos lanza un desafío. ¿Y si no lo hubiera? ¿Y si cada día que vivimos fuera, en realidad, el único día que tendremos?
Un ejemplo claro de cómo aplicar esta reflexión es reconsiderar nuestras prioridades. Pensemos en alguien que, durante años, ha dedicado todo su tiempo al trabajo, creyendo que alcanzar una meta profesional le dará finalmente la satisfacción que busca. Sin embargo, al enfrentarse al concepto del eterno retorno, podría darse cuenta de que ha estado sacrificando momentos irrecuperables con su familia o consigo mismo. Tal vez decida entonces reducir su jornada laboral, pasar más tiempo con sus hijos o dedicarse a un hobby que siempre postergó. Ese cambio, por pequeño que parezca, transforma una rutina que podría haber sido repetitiva y vacía en algo lleno de significado. El eterno retorno no nos pide que seamos perfectos, sino que seamos conscientes. Nos invita a examinar nuestras decisiones no solo en términos de resultados, sino en términos de valor. ¿Esto que estoy haciendo merece ser vivido una y otra vez? Este trabajo, esta relación, este estilo de vida, ¿reflejan lo que realmente quiero para mí? Pero también es una herramienta para aceptar lo inevitable. Hay cosas en la vida que no podemos cambiar, como las pérdidas, las dificultades o las injusticias. Nietzsche nos recuerda que incluso esas experiencias forman parte de un todo que debemos abrazar. Si logramos aceptar el sufrimiento como una parte necesaria del camino, podemos encontrar en él una fuente de aprendizaje y fortaleza. Al hacerlo, transformamos lo que podría haber sido un obstáculo en una oportunidad para crecer. Esta reflexión puede parecer intimidante al principio, pero también tiene un poder liberador. Nos anima a dejar de buscar excusas o culpables externos y a asumir el control de nuestra vida. Nos recuerda que, aunque no podemos elegir las circunstancias en las que nacemos, siempre podemos decidir cómo enfrentarlas. Cada día, cada momento, se convierte en una oportunidad para alinear nuestras acciones con lo que realmente valoramos. La próxima vez que tomes una decisión importante o incluso algo tan simple como cómo pasar tu tiempo libre, detente y pregúntate, si tuviera que vivir esto eternamente, ¿me haría feliz o me llenaría de arrepentimiento? Esta pregunta no solo redefine nuestra perspectiva, sino que nos acerca a la vida auténtica que Nietzsche tanto valoraba. En última instancia, el eterno retorno no es una condena, sino una invitación. Una invitación a vivir con intención, a valorar cada instante y a construir una vida que podamos mirar con orgullo, incluso si tuviéramos que repetirla para siempre. ¿Cómo responderías tú a este desafío? ¿Qué cambiarías hoy si supieras que ese cambio resonará eternamente? A lo largo de la historia, los valores tradicionales han sido una brújula para las sociedades. Religión, moral, éxito, honor. Estas ideas han dado sentido y dirección a millones de personas. Sin embargo, Nietzsche nos invita a cuestionar si ese mapa que heredamos de generaciones pasadas sigue siendo válido o si, por el contrario, se ha convertido en un obstáculo que limita nuestro verdadero potencial. Para él, los valores tradicionales no son intrínsecamente buenos ni malos, pero sí son productos de un tiempo y un contexto específicos. Y como todo en la vida, esos valores también pueden quedar obsoletos. Uno de los ejemplos más claros es el concepto de éxito. Durante siglos, el éxito se ha definido a menudo por la acumulación de riquezas, títulos o poder. En el mundo moderno, esa visión se ha trasladado a cosas como tener una casa grande, un coche lujoso o un puesto prestigioso. Pero Nietzsche nos invitaría a reflexionar. ¿Realmente estas metas reflejan lo que queremos, o simplemente seguimos el mapa que nos han dado sin cuestionarlo? Si nuestro concepto de éxito no tiene en cuenta lo que nos hace felices, puede convertirse en una carga en lugar de una guía. Un ejemplo práctico para ilustrar esta idea podría ser el de un negocio tradicional que se enfrenta a un mercado cambiante. Imagina una pequeña tienda de barrio que, durante décadas, se basó en ofrecer productos básicos a la comunidad local. Sin embargo, con el paso del tiempo, las necesidades de esa comunidad cambian,
Las grandes cadenas se instalan en la zona y el modelo de negocio tradicional deja de ser viable. Si el dueño insiste en seguir las viejas reglas, el negocio inevitablemente fracasará. Pero si decide replantear su enfoque, quizás especializándose en productos artesanales o aprovechando las ventajas del comercio en línea, puede encontrar una nueva manera de prosperar. De forma similar, Nietzsche nos propone revisar nuestro propio modelo de vida para adaptarlo a lo que realmente necesitamos y deseamos. Para Nietzsche, los valores tradicionales a menudo surgen de la necesidad de controlar a las masas. Religiones, sistemas morales y códigos de conducta son herramientas que las sociedades han utilizado para garantizar el orden. Pero estas herramientas, aunque útiles en su momento, pueden convertirse en cadenas que nos impiden pensar por nosotros mismos. El filósofo no niega la importancia histórica de estos valores, pero advierte que debemos estar dispuestos a dejarlos atrás cuando ya no nos sirven. No se trata de destruir todo lo antiguo, sino de construir un nuevo mapa que refleje nuestras aspiraciones más auténticas. Un aspecto particularmente relevante de esta crítica es la moral. Nietzsche desafió la idea de una moral universal y absoluta, argumentando que la moralidad es subjetiva y está profundamente influida por el contexto cultural y social. Lo que en un momento fue considerado virtuoso puede resultar irrelevante o incluso perjudicial en otro. Por ejemplo, en épocas pasadas, la obediencia ciega a la autoridad era vista como una virtud, mientras que hoy en día valoramos más la capacidad de pensar de manera crítica e independiente. La invitación de Nietzsche no es fácil, porque crear un nuevo mapa requiere valentía. Significa enfrentarse al miedo de estar equivocado, al rechazo de quienes todavía se aferran a los viejos valores y a la incertidumbre de un camino que no está claramente trazado. Pero también significa libertad. Libertad para decidir qué tiene sentido para nosotros y para construir una vida que no esté dictada por lo que otros esperan, sino por lo que realmente queremos. La pregunta que surge de esta crítica es clara. ¿Estamos dispuestos a revisar nuestro mapa de vida? ¿A desafiar las reglas que nos enseñaron y preguntarnos si realmente nos conducen a donde queremos estar? Nietzsche nos anima a tomar ese riesgo, porque solo al hacerlo podemos descubrir quiénes somos realmente y qué es lo que nos mueve. Y aunque no haya garantías en este camino, hay algo profundamente liberador en saber que nuestras decisiones, por fin, nos pertenecen. ¿Qué tan dispuesto estás tú a dibujar un mapa que sea verdaderamente tuyo? Si Friedrich Nietzsche viviera en nuestra época, probablemente tendría mucho que decir sobre las redes sociales. Este espacio digital, donde millones de personas comparten fragmentos de sus vidas, parecería, a primera vista, un reflejo del rebaño que tanto criticó. En su esencia, las redes sociales no son malas ni buenas, pero la forma en que las usamos puede revelar cuánto dependemos de la validación externa para definirnos. Pensemos por un momento en la dinámica de estas plataformas. Publicamos una foto, un comentario o una idea, y esperamos ansiosamente los me gusta, las reacciones y los comentarios. Este ciclo constante de aprobación puede convertirse en una prisión invisible, donde nuestro valor personal queda atrapado en el juicio de los demás. Para Nietzsche, esto sería el síntoma más claro de una vida vivida bajo las reglas del rebaño. Medir nuestra existencia no por lo que somos, sino por cómo los demás nos perciben. El superhombre, en cambio, no buscaría validación en las redes sociales, ni en ningún otro ámbito externo. Viviría de acuerdo con sus propios valores, enfocado en crear y expresar lo que realmente importa para él, sin preocuparse por las opiniones de una multitud anónima. Esto no significa que el superhombre rechazaría por completo las redes sociales, sino que las usaría como una herramienta, no como un espejo de su identidad. Para él, las redes no serían un escenario donde buscar aplausos, sino un lugar donde compartir ideas auténticas, sin depender de la aprobación de los demás. Consideremos el caso de alguien que decide alejarse de las redes para centrarse en proyectos significativos. Por ejemplo, una persona que,
tras años de publicar contenido en busca de reconocimiento, se da cuenta de que ese esfuerzo no le está aportando verdadera satisfacción. Decide, entonces, dejar de lado esa dinámica y dedicar su tiempo a escribir un libro, aprender un instrumento musical o emprender un proyecto que siempre había postergado. Aunque al principio pueda sentir la ausencia de las interacciones constantes, con el tiempo descubre que lo que crea tiene un valor más profundo, porque surge de su autenticidad, no de la presión externa. Nietzsche también nos advertiría sobre el riesgo de caer en comparaciones constantes, otra trampa común de las redes sociales. Al observar las vidas aparentemente perfectas de otros, es fácil sentirse insuficiente, como si estuviéramos quedándonos atrás. Sin embargo, el superhombre no se compara con los demás, solo se mide a sí mismo. Su única competencia es con su versión anterior, y su único objetivo es superar sus propios límites. El desafío de las redes sociales no está en su existencia, sino en cómo las usamos. Nietzsche nos invitaría a reflexionar. ¿Estamos utilizando estas plataformas para compartir algo significativo o para buscar la validación que no encontramos en nosotros mismos? ¿Estamos construyendo una vida auténtica o simplemente proyectando una versión idealizada para encajar en un molde? Estas preguntas pueden incomodarnos, pero también tienen el potencial de liberarnos. Alejarnos de esta necesidad de validación no significa desaparecer de las redes sociales, sino redefinir nuestra relación con ellas. Podemos usarlas para aprender, para conectar con ideas que nos enriquezcan y para inspirarnos mutuamente, pero siempre desde un lugar de autonomía. Si logramos esto, no solo estaremos viviendo de manera más auténtica, sino que también estaremos contribuyendo a un entorno más real y significativo en el mundo digital. Nietzsche creía que la verdadera fortaleza viene de dentro. Y en un mundo tan ruidoso como el de las redes sociales, esa fortaleza es más necesaria que nunca. La pregunta que nos deja es clara. ¿Seremos capaces de resistir la tentación de la aprobación constante y construir una vida que valga la pena, tanto dentro como fuera de la pantalla? Para Nietzsche, el sufrimiento no era algo que debíamos evitar o temer, sino un elemento esencial de la vida que nos ofrece la oportunidad de crecer. En un mundo que a menudo nos enseña a buscar la comodidad y a evitar cualquier tipo de dolor, este pensamiento resulta profundamente contracultural, pero también liberador. Nietzsche veía el sufrimiento como una prueba, una especie de fuego que, en lugar de destruirnos, nos purifica, nos fortalece y nos acerca a nuestra mejor versión. Pensemos en las personas que admiramos, ya sean figuras históricas, líderes actuales o incluso conocidos que nos inspiran. ¿Qué tienen en común? En la mayoría de los casos, su grandeza no surge de una vida fácil, sino de su capacidad para enfrentar y superar la adversidad. Consideremos el ejemplo de Thomas Edison, quien dijo una vez: "No fracasé, solo descubrí 10.000 maneras que no funcionan". Edison no dejó que los contratiempos lo definieran, sino que los utilizó como peldaños para alcanzar el éxito. Este tipo de resiliencia es precisamente lo que Nietzsche tenía en mente cuando hablaba de convertir el sufrimiento en fuerza. El sufrimiento, según Nietzsche, tiene un propósito claro. Nos obliga a enfrentarnos a nuestras limitaciones y a encontrar en nosotros recursos que no sabíamos que teníamos. Es en los momentos más difíciles, cuando sentimos que todo está en contra, que descubrimos nuestra verdadera fortaleza. Pero para ello, debemos cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver el sufrimiento como un castigo, debemos verlo como una oportunidad, como una invitación a superarnos. Un ejemplo más cercano puede ser el de alguien que ha pasado por una pérdida personal, como la muerte de un ser querido o el final de una etapa importante en su vida. Al principio, el dolor puede parecer abrumador, incluso paralizante. Pero con el tiempo, si esa persona encuentra el coraje para enfrentar lo que siente, puede emerger más fuerte, con una nueva claridad sobre lo que realmente importa. Este proceso no es fácil ni rápido, pero es transformador.
Nietzsche diría que en esa lucha contra el dolor se encuentra el germen de la grandeza. La resiliencia que propone Nietzsche no es una negación del sufrimiento, sino una aceptación activa de su papel en nuestra vida. Esto no significa buscar el dolor de manera deliberada, sino reconocer que cuando aparece, tiene algo que enseñarnos. El desafío está en aprender a escuchar esa lección y usarla para avanzar. En el contexto actual, donde muchas veces se promueve la idea de evitar el malestar a toda costa, esta visión es más relevante que nunca. Vivimos en un tiempo donde se nos ofrece una solución rápida para casi todo. Una pastilla para el estrés, una distracción para el aburrimiento, un escape para el dolor. Pero Nietzsche nos recordaría que no podemos huir de nosotros mismos. Las dificultades no desaparecen porque las ignoremos, solo se transforman en oportunidades perdidas. Podemos aplicar esta filosofía de manera práctica preguntándonos cómo enfrentamos nuestros propios desafíos. ¿Los vemos como obstáculos insuperables o como pruebas que nos invitan a ser más fuertes? Tomemos, por ejemplo, el fracaso en un proyecto personal o profesional. En lugar de lamentarnos por lo que salió mal, podemos usarlo como una oportunidad para analizar qué aprendimos y cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez. Este cambio de enfoque no solo nos ayuda a avanzar, sino que también nos da una sensación de control sobre nuestra vida. Nietzsche creía que solo quienes son capaces de abrazar el sufrimiento pueden alcanzar el nivel del superhombre. No porque busquen el dolor, sino porque entienden que cada desafío es una oportunidad para redefinir quiénes son. Y al final, es esa capacidad para convertir el sufrimiento en fuerza lo que nos permite vivir una vida auténtica, una vida que valga la pena ser vivida una y otra vez. La pregunta es, ¿cómo elegirás enfrentar tus propios desafíos? ¿Como una carga o como la chispa que puede encender algo nuevo en tu vida? Crear tus propios valores es uno de los desafíos más profundos que Nietzsche plantea, pero también uno de los más liberadores. Para él, vivir auténticamente no consiste en seguir reglas impuestas por otros, sino en tener el coraje de definir qué es importante para ti y construir tu vida en torno a ello. Este proceso no es sencillo, pero es esencial para quienes buscan una existencia plena y significativa. El primer paso para crear tus propios valores es detenerte y reflexionar sobre qué aspectos de tu vida actual realmente resuenan contigo. ¿Cuántas de las decisiones que tomas cada día están guiadas por lo que verdaderamente deseas? ¿Y cuántas responden a expectativas externas? Para Nietzsche, este ejercicio de autoevaluación es fundamental, porque es imposible construir algo propio si no somos conscientes de lo que estamos siguiendo por inercia. Imagina, por ejemplo, a alguien que ha pasado toda su vida trabajando en una carrera que eligió por recomendación de sus padres o por la seguridad económica que ofrecía, pero que nunca le ha llenado realmente. Esta persona, al reflexionar, podría descubrir que su verdadera pasión siempre estuvo en algo completamente distinto, tal vez la carpintería, la escritura o incluso viajar. Reconocer esto no significa abandonar todo de inmediato, pero sí empezar a buscar formas de alinear su vida con esas pasiones, aunque sea poco a poco. Quizá comience dedicando 1 hora al día a esa actividad y con el tiempo transforme su rutina por completo. El segundo paso es cuestionar las creencias que has aceptado sin dudar. Nietzsche nos invita a mirar con escepticismo las ideas que damos por sentadas, el concepto de éxito, las reglas de la moralidad, incluso las metas que nos hemos trazado. Pregúntate, ¿por qué creo en esto? ¿Qué tan relevante es para la vida que quiero construir? Esta etapa puede ser incómoda, porque desafiar tus propios supuestos significa enfrentarte a ti mismo, pero es un acto necesario para crecer. Una vez que hayas identificado lo que realmente importa y cuestionado lo que no, el siguiente paso es tomar acción. Crear tus propios valores no es solo un ejercicio intelectual, es un compromiso práctico. Si descubres que valoras la libertad por encima de la estabilidad, tal vez sea momento de replantearte un trabajo que te limita.
Si te das cuenta de que la conexión familiar es prioritaria para ti, entonces podrías decidir pasar más tiempo con tus seres queridos, incluso si eso significa hacer ajustes en otras áreas de tu vida. Un ejemplo concreto podría ser alguien que, tras años en un entorno corporativo competitivo, decide reducir su carga laboral para dedicar más tiempo a proyectos personales. Este cambio no es sencillo y puede implicar sacrificios, como ganar menos dinero o lidiar con críticas externas. Pero para esa persona, la satisfacción de vivir según sus propios valores compensa con creces esas dificultades. Además, Nietzsche nos recuerda que este proceso no es estático. Los valores que definimos hoy pueden evolucionar con el tiempo, a medida que crecemos y aprendemos. Lo importante es mantenernos en sintonía con nosotros mismos y tener la flexibilidad para ajustar el rumbo cuando sea necesario. Ser fiel a tus valores no significa aferrarte a ellos ciegamente, sino vivir de manera consciente y auténtica, adaptándote sin perder tu esencia. Crear tus propios valores también implica aceptar la responsabilidad total por tus decisiones. Esto puede ser aterrador, porque significa que no puedes culpar a la sociedad, a la familia o a las circunstancias por el camino que elijas. Pero al mismo tiempo, es profundamente empoderador. Saber que estás viviendo de acuerdo con tus propias reglas te da una sensación de libertad y propósito que nada externo puede igualar. En última instancia, construir una vida basada en tus propios valores es el acto más alto de autenticidad que puedes realizar. No es un camino fácil, pero es el único que puede llevarte a una existencia que sientas como verdaderamente tuya. Y como diría Nietzsche, en esa lucha por definirte a ti mismo, encuentras la grandeza que siempre estuvo dentro de ti. ¿Qué valores estás listo para crear hoy? El nihilismo es una de las ideas más inquietantes en la filosofía de Nietzsche, un abismo en el que caemos cuando nada parece tener sentido. Según Nietzsche, el nihilismo surge cuando abandonamos los valores tradicionales que han guiado a las sociedades durante siglos, como la religión, la moral convencional o las metas colectivas, pero no los reemplazamos con algo nuevo. Es como destruir un puente sin construir otro que permita seguir avanzando. Y en ese vacío, enfrentamos la sensación de que nada importa, de que nuestras acciones carecen de propósito. Para muchas personas, esta experiencia puede llegar tras una crisis personal. El retiro de un trabajo que definió toda su vida, el final de una relación significativa o la pérdida de una creencia que antes parecía incuestionable. Cuando lo que daba estructura y sentido desaparece, la incertidumbre se instala. La tentación del nihilismo es fuerte en estos momentos, porque ofrece una respuesta fácil. Si nada tiene valor, entonces nada importa realmente. Pero esta perspectiva, aunque parezca liberadora, nos deja sin dirección, sin un norte que guíe nuestras decisiones. Nietzsche no veía el nihilismo como un estado definitivo, sino como una etapa de transición. Para él, es una invitación, un desafío para reimaginar el significado de nuestra existencia. Pero, ¿cómo salir de este vacío y encontrar un propósito que sea auténtico? La respuesta no está en regresar a los antiguos valores que hemos abandonado, sino en tener el coraje de construir algo nuevo. Imaginemos a alguien que, tras años dedicado a una carrera que le proporcionaba estabilidad y reconocimiento, llega al punto en que ese trabajo pierde sentido. En lugar de resignarse a vivir sin propósito, esta persona decide replantearse qué le da verdadero significado. Puede descubrir que su pasión siempre estuvo en algo más sencillo, como enseñar lo que sabe, contribuir a su comunidad o explorar una habilidad artística que nunca desarrolló. Aunque el camino no está claro al principio, el esfuerzo por crear un nuevo propósito es lo que transforma el nihilismo en una oportunidad. Para Nietzsche, la clave para superar el nihilismo es aceptar la libertad que este estado nos ofrece. Al despojarnos de lo antiguo, nos enfrentamos al desafío de ser los arquitectos de nuestra propia vida. Esto requiere valentía, porque significa tomar responsabilidad total por nuestras decisiones.
No podemos culpar a los demás, a las instituciones o al destino por la falta de sentido en nuestra vida. Debemos ser nosotros quienes lo creemos. También es importante recordar que encontrar significado no implica descubrir una única respuesta que resuelva todas nuestras preguntas. En lugar de buscar un propósito definitivo, Nietzsche nos anima a construirlo paso a paso, en los actos cotidianos. Una vida con significado no se define por grandes gestos o revelaciones, sino por las pequeñas decisiones que reflejan lo que valoramos, dedicar tiempo a nuestras relaciones, perseguir metas que nos desafíen o simplemente encontrar belleza en lo cotidiano. El nihilismo, aunque aterrador, no es el enemigo final. Es una prueba que nos obliga a mirar hacia adentro y descubrir qué queremos realmente. Pero para superar esta etapa, debemos actuar. La inacción solo profundiza el vacío. Cada pequeño paso, cada decisión tomada con intención nos acerca a una vida que, aunque imperfecta, sentimos como verdaderamente nuestra. Nietzsche sabía que este proceso no es fácil. Vivir en un mundo sin garantías ni verdades absolutas es incómodo, pero también es profundamente humano. Es el precio que pagamos por la libertad de construir nuestro propio camino. Y en ese esfuerzo, en esa lucha constante por encontrar significado, es donde radica la verdadera grandeza. ¿Qué harás tú con la libertad que te ofrece este vacío? ¿Qué valores estás dispuesto a construir para llenar ese espacio y darle forma a tu vida? Imagina por un momento que cada día de tu vida, desde las pequeñas rutinas hasta las grandes decisiones, tuviera que repetirse eternamente. No solo los momentos gloriosos, sino también los instantes de aburrimiento, las discusiones y los gestos que pasamos por alto. ¿Te sentirías orgulloso de esa repetición o te pesaría como una carga insoportable? Esta es la esencia del eterno retorno, una idea que Nietzsche nos propone no como un concepto abstracto, sino como una herramienta práctica para vivir con intención y autenticidad. Vivir como si fueras eterno no significa buscar la perfección en cada momento, sino reflexionar sobre tus elecciones y preguntarte, ¿este día que acabo de vivir merece ser repetido? Es un ejercicio sencillo, pero transformador. Al final de cada jornada, dedica unos minutos a pensar en cómo invertiste tu tiempo. ¿Tus acciones reflejaron lo que valoras o simplemente seguiste la inercia de la rutina? Por ejemplo, algo tan cotidiano como apagar el teléfono durante la cena puede parecer insignificante, pero en realidad es una decisión poderosa. En lugar de distraerte con notificaciones o noticias, puedes centrarte en la conversación con las personas que tienes delante, en disfrutar de la comida o en reflexionar sobre el día. Esas pequeñas decisiones no solo mejoran tu calidad de vida en el presente, sino que también te ayudan a construir recuerdos que querrías repetir. Otra forma de aplicar el eterno retorno es replantearte cómo enfrentas las tareas diarias. ¿Estás viviendo el trabajo como una obligación interminable o encuentras maneras de hacerlo significativo? Por ejemplo, si dedicas tu tiempo a un proyecto que realmente te importa, aunque sea pequeño, ese esfuerzo tendrá un peso diferente. Incluso algo tan sencillo como organizar tu espacio de trabajo para que sea más agradable puede marcar una diferencia en cómo experimentas tu día. Pero vivir como si fueras eterno no solo se trata de cambiar tus acciones, sino también de cómo enfrentas los desafíos. Cuando surge un problema, en lugar de reaccionar con frustración o resignación, puedes preguntarte, ¿cómo quiero recordar este momento? Esta pregunta no solo te ayuda a mantener la calma, sino que te permite actuar de una manera que esté alineada con tus valores. Además, este enfoque puede ayudarte a valorar más los momentos simples. Muchas veces pasamos por alto la belleza de lo cotidiano porque estamos demasiado ocupados pensando en el futuro o en lo que nos falta. Sin embargo, si asumimos que cada instante tiene el potencial de repetirse eternamente, aprendemos a verlo con nuevos ojos. Desde un paseo al aire libre hasta una conversación con un amigo, cada experiencia puede convertirse en algo digno de ser vivido una y otra vez. Por supuesto,
No siempre es fácil aplicar esta idea. Habrá días en los que sientas que no lograste nada, o que te dejaste llevar por las preocupaciones. Pero incluso esos días son una oportunidad para aprender. Reflexionar sobre ellos te permite identificar lo que quieres cambiar y cómo puedes hacerlo mejor mañana. Nietzsche no proponía el eterno retorno como una carga, sino como una invitación a tomar las riendas de tu vida. Es un recordatorio de que cada momento cuenta y que las elecciones que haces hoy son las que determinarán el camino que seguirás. Vivir como si fueras eterno no significa buscar la grandeza en cada acción, sino encontrar significado en los pequeños detalles y construir una vida que, al final del día, puedas mirar con satisfacción. Entonces, ¿cómo sería tu vida si cada instante tuviera que repetirse? ¿Qué cambiarías y qué conservarías tal como es? Estas preguntas no solo te ayudan a reflexionar, sino que te permiten tomar decisiones más conscientes, para que cada día que vivas sea un día que valga la pena repetir. ¿Estás listo para empezar a vivir con esta intención? A lo largo de este viaje hemos explorado cómo Friedrich Nietzsche nos invita a enfrentar la vida con valentía, autenticidad y profundidad. Desde el desafío del eterno retorno hasta la creación de nuestros propios valores, su filosofía nos recuerda que, aunque el mundo pueda parecer caótico o incluso vacío, siempre tenemos la capacidad de construir un significado que sea verdaderamente nuestro. El misterio planteado al inicio, esa pregunta inquietante de si vivimos una vida digna de repetirse eternamente, encuentra su respuesta en cada elección que hacemos. Nietzsche no nos ofrece garantías ni caminos fáciles, pero sí nos deja una enseñanza poderosa. Superar la vida cotidiana no es evitar sus dificultades, sino transformar esas mismas dificultades en fuerza, propósito y autenticidad. Este video ha sido una invitación a replantearte cómo vives, a reflexionar sobre lo que importa y a tomar las riendas de tu destino. Si algo hemos aprendido aquí, es que la vida no se mide por las expectativas de los demás, sino por el coraje que mostramos al crear nuestro propio camino. Cada día es una nueva oportunidad para preguntarnos si estamos viviendo como deseamos o simplemente siguiendo un guión escrito por otros. Y ahora, mientras cierras este capítulo, quiero dejarte con esta reflexión final. La vida más auténtica no es la que te imponen, sino la que te atreves a crear. Que estas palabras no sean solo un eco, sino el punto de partida para transformar tu día a día en algo que valga la pena repetir. Si este contenido te ha inspirado, si Nietzsche te ha dado una nueva perspectiva o te ha planteado preguntas que quieres seguir explorando, te invito a formar parte de esta comunidad en Filosofía Desatada. Suscríbete para que juntos sigamos desentrañando las grandes ideas que han cambiado el mundo y, tal vez, nuestras propias vidas. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Vive con intención. Vive como si fueras eterno.